100% participativa, así que como tal, pido el apoyo de cada uno de ustedes. ¿De qué manera? Participando activamente. Muy bien. Participando activamente mediante qué? Mediante el chat o también mediante eh, el micrófono, ¿no? ¿De qué manera es el micrófono? Micrófono mediante, levantan la manito y activan el micrófono. Siguiente punto, también mediante el chat, acá yo visualizo todos los mensajes. Perfecto. Muy bien. A ver, señor Luis, no se preocupe, para la siguiente va a haber una camisita. Recuerde que siempre, como tal, la presentación no hace al profesional, sino cómo explica el tema y qué conocimientos tiene. Muy bien. Perfecto. Bien, continuamos con el tema número 1 de esta clase, de lo que es supervisor ambiental. Bien, perfecto. Vamos a comenzar acerca de generar esta primera definición y la evolución y el rol que ha tenido el supervisor ambiental en lo que es estos últimos tiempos. Netamente, en general, la supervisión en materia de gestión ambiental es reciente debido a las problemáticas ambientales que ha habido, ¿no? En este mundo. Netamente, ¿qué problemáticas? La vamos a ver más adelante también en este curso del día de hoy. Muy bien, como definición que tenemos, ¿qué hace el supervisor ambiental? El supervisor ambiental se encarga del diseño de tecnologías encaminadas a evitar y controlar la contaminación del medio ambiente. Obviamente, ¿no? Vivimos en un ambiente donde la mayoría de nuestros componentes ambientales han sido afectados debido a qué? A la propia actividad del hombre. Entonces, esto como tal ha provocado que genere diferentes tipos de impactos en nuestro ambiente. Y esto es la principal actividad que va a buscar el supervisor ambiental, revertir estos efectos. ¿De qué manera? Mitigando cada uno de estos impactos que se pueda generar mediante los controles eficientes, los controles operacionales que vamos a tener para mitigar cada uno de estos componentes ambientales impactados. Bien, vamos a continuar. Un favor, la coordinadora creo que están queriendo ingresar y cada vez que alguien quiere ingresar, se está activando, exacto, ese sonidito. Ok, ingeniero, solo que como usted está como administrador, por eso le suena, pero ahorita lo habilito, no se preocupe. Sí, sí, por favor, para que no, ese pitido me interrumpa. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta este punto, como tal, eso ha sido la definición. Una chica, esa máquina. A ver, por favor. Sí. Bien. Ya sabemos, por favor, que para participar hay que levantar siempre la manito. Sí, señor Paul, veo su mano levantada. Quisiera, bien, ya no levantó la mano. Muy bien, entonces como tal, esta es la definición preliminar que tenemos con respecto a lo que es el supervisor ambiental, ¿no? Es encargado directamente de mitigar cada uno de estos impactos ambientales. ¿Por qué menciona también este concepto la evolución? Porque antes, bueno, más que nadie no se veía tanto, ¿no? Esta protección y el cuidado del medio ambiente, pero debido a los efectos adversos que ha creado como tal, que estos impactos se sigan agravando sobre los componentes ambientales, esto ha generado como tal que el mundo tenga repercusiones, ¿no? Y recuerden de que si no tenemos estos recursos que nos provee como tal el medio ambiente, el mundo, la naturaleza, el ser humano obviamente no va a poder ejecutar ninguna de sus actividades. Es necesario cada uno de estos componentes ambientales que estén en su más óptima calidad para que el ser humano como tal pueda coexistir con cada una de las actividades dentro del planeta. Un tema muy importante y una reflexión muy importante es de que sabemos, ¿no?, que el ser humano como tal desciende de una cadena evolutiva de parte de los primates, ¿no? Pero como tal es la única especie en teoría animal que destruye el hábitat donde existe, ¿no? Entonces es una reflexión muy cruda acerca de la realidad que vivimos hoy. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda o una consulta que se tenga?
Ya saben que como tal los leo por el chat o también los escucho activando el micro. Hasta este punto, ¿alguna duda, una consulta que tengamos? Sí, señorino, lo escucho. Ingeniero, buenas noches, con todos los asistentes, muy buenas noches. Quería hacer una consulta, porque yo soy participando de la región de Loreto, provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas. ¿Ya? Acá hay un montón de hectáreas de bosques primarios se habían deforestado por una empresa de acá, del Grupo Romero, Ya. para que siembre la famosa palmas. Y esos bosques ya no se podrán recuperar, ¿no? Porque creo que la palma, creo que al suelo lo empobrece, creo. Claro. Como había mencionado, es propio de las actividades del ser humano como tal, por propio, ¿no? O sea, quiere realizar una actividad, pero para esto tiene que degradar una parte de ese territorio también. En este caso, esas alamedas que menciona usted, ¿no? Cuando se dan estos proyectos de gran inversión como tal, todo proyecto debe tener su estudio de impacto ambiental. En ese estudio de impacto ambiental como tal, también debes mencionar de qué manera mitigar este impacto ambiental y de qué mecanismos, qué controles vas a ejecutar para cumplir cada uno de estos, en base a tus actividades trazadas, ¿no? Esto también lo vamos a ver, también lo vamos a ver. ¿Qué tipos de instrumentos de gestión ambiental tenemos? Esto como tal es una clase integral, vamos a aprender de todo. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta menciona acá, buenas noches, me gustaría saber si la labor de supervisión tiene mucho que ver con la fiscalización. Sí, como tal tiene que ver bastante, está más referido. Vamos a verlo también en nuestra última clase, la clase 6 de gestión ambiental para el desarrollo sostenible. Así que estamos estructurando todos los temas el día de hoy. Este como tal es el primer tema, más que todo introductorio, para ver los roles, responsabilidades y las problemáticas ambientales que han surgido como tal en este país. Sí, señor Miguel, lo escucho. Sí, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, lo escucho fuerte y claro. Quisiera saber un poquito más a qué interviene el supervisor ambiental. ¿Qué controla la contaminación por medio de instrumentos o solamente por de repente un test? Algo así, por favor, ¿me puede explicar? A ver, el supervisor ambiental como tal va a ser el encargado como tal, primeramente, de delimitar cuáles son los aspectos e impactos ambientales que genera esta organización. Después de delimitar todos estos aspectos e impactos, va a delimitar si alguno de estos impactos ambientales son significativos. En vista a que alguno sea significativo, va a tener que realizar su estudio de impacto ambiental, ¿no? Que lo menciona también estos organismos. Después de realizar estos estudios de impacto ambiental, tiene que darle seguimiento, hacer ya lo que es la gestión ambiental, para que pueda cumplirse cada uno de los controles operacionales situados en los impactos ambientales a mitigar. Eso es en resumen, pero hay bastantes cosas más. Es parte de la gestión, ¿no? Una vez que ya tienes tu línea base como tal de todos tus aspectos e impactos, ya tienes que realizar el siguiente paso, que es la gestión integral. Disculpe, y una vez que tienes esos pasos, ¿cómo hago yo esa supervisión mediante, o cómo valido esa parte de lo que yo tengo que hacer? Mediante instrumentos, qué sé yo, de repente una teledetección. A ver, primeramente mediante la utilización de tus instrumentos de gestión ambiental, que también lo vamos a ver en estas secciones, también lo vamos a ver cuáles son esos instrumentos. También tenemos un poco acerca del plan de manejo ambiental, plan de minimización, diferentes actividades con respecto a la gestión, y todo eso como tal se va a trazar también en tu programa ambiental que vas a tener, donde ahí vas a trazar todas tus actividades en base a metas e indicadores. A ver, sí, los escucho, señor David. Buenas noches con todos. Yo, bueno, pensé que era así como ellas, la supervisión en obra, el supervisor SOMA, el supervisor de residencia.
Pensé que esto también, bueno, de repente es igual, supervisor ambiental, supervisar todo lo que es el tema ambiental o cómo se desarrolla en algún proyecto o en alguna obra en general, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa, a ver, no puedo como tal caso mencionar, obviamente supervisor, SOMA tiene el MA, obviamente porque va a haber también algo de medio ambiente, pero bueno, en proyectos más grandes como tal, sí, la parte de medio ambiente está separada, porque hay muchas más actividades que hacer. Tienes que cumplir incluso algunos estándares que te mencionan los organismos estatales, ¿no? Esto como tal, la OEFA, el MINAM, el PRODUCE. Entonces, como tal, tienes muchas más actividades que realizar. Tanto el supervisor, bueno, si es una industria grande ya sería supervisor SST, obviamente realiza trabajo de gestión y también realiza trabajo de campo. Entonces, en tanto el supervisor SST va a estar referido a lo que es seguridad y salud en el trabajo, el supervisor ambiental va a estar ligado y direccionado con respecto a la gestión ambiental dentro de la organización. Muy bien. Sí, señorita Raquel, la escucho. La escucho bajito. A ver, creo que su micro está un poco mal. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, claro. Buenas noches con todos, primeramente. Yo tenía una consulta. Lo estaba escuchando en la parte de la explicación de si en qué se basa un supervisor ambiental, pero cuando lo escucho me entra a mí una noción de que le está dando usted un enfoque a lo que es un supervisor ambiental en un proyecto, el cual yo asumo que empieza desde cero. Pero, por ejemplo, enfocándonos, si nosotros, que puedes pasarnos a cualquiera, ¿no? Que estamos en esta clase, queremos postular a un puesto de supervisor ambiental dentro de una empresa donde ya esta empresa está consolidada en cuanto al puesto que vamos a postular. En muchos de ellos de repente incluso ya tienen un EIA elaborado, efectuado. Y yo quisiera saber, por ejemplo, uno como supervisor ambiental, qué formatos podemos implementar, qué formatos podemos seguir para de repente seguir con este proceso, pero ya desde un punto, mejor dicho, ¿no? Donde ya está algo avanzado. Claro, primeramente tienes que ver también estos instrumentos de gestión ambiental previos, porque como tal, ten en cuenta de que siempre una organización como tal va a querer siempre el crecimiento, y al haber crecimiento vamos a tener que hacerle seguimiento a esta gestión que dejaron y implementar nuevos estándares, procedimientos dentro de la organización. Como tal, incluso puede variarse lo que es el estudio de impacto ambiental si es que van a tener otra sede o van a ampliarse. Entonces, como tal, si llegamos como tal a una organización que ya tiene cimentado una gestión ambiental, hacerle el seguimiento, y algo que menciona siempre la 14001, es efectuar una mejora continua con respecto a tu sistema de gestión. Ah, ok, entiendo, gracias. Sí, señor Luis, lo escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos también. Mi pregunta sería, ¿en qué tipo de actividades se va a enfocar el tema, ¿no? Lo que es supervisión ambiental. Actividades civiles, industriales o de hidrocarburos, ¿no? Sí. A ver, netamente la gestión como tal va a tener algunas desviaciones con respecto a cada uno de los sectores, pero como tal hay que tener siempre una noción de una gestión integral, de lo que tiene que tener como tal tu gestión ambiental con respecto a cada una de las actividades que realices en esta organización, ¿no? Yo tengo entendido que sí, hay diferentes sectores, hay normativa para cada uno de esos sectores, y también lo vamos a ver en estas 6 sesiones que tenemos. Bien. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda que tengamos? Sí, señor Miguel. Entonces, la supervisión ambiental es la vigilancia del cumplimiento de medidas y reglamentos. Eso es lo que quiere decir, ¿no?
Ejecutar Sí. siempre una gestión, ¿no? Una gestión consecuente con cada uno de tus actividades trazadas, ¿no? Cumplir también con la normativa ambiental vigente en tu organización de competencia. Y esto como tal, efectuar siempre, ¿no? Una mejora continua en tu sistema de gestión. Ok, gracias. Acá por acá preguntaron mi nombre completo de nuevo, ya. Sí, lo dio al principio nuestra coordinadora. Y mi nombre es Carlos Orlando Castillo Zabaleta. Otra pregunta por acá en el chat, mencionaron, todas las empresas requieren de un supervisor ambiental. Esa respuesta la voy a responder en la última clase. Bien. Siguiente. Sí, seguir, por ejemplo, ¿qué normativa? Sí, seguir siempre la normativa ambiental vigente, pero, como les había mencionado, dependiendo del sector donde nos encontremos. Muy bien, sigamos. Acá está, ¿no? Lo que había mencionado. ¿Cuál va a ser el campo de ocupación que va a tener este supervisor ambiental como tal? A ver, tenemos en los diferentes sectores, ¿no? El Perú como tal es un país con actividades económicas variadas. Entre ellas tenemos, ¿no? La minería, la agricultura, la construcción, la energía, la agroindustria. También tenemos solamente la industria, entre otras, ¿no? También acá falta la pesca y las diferentes clases de industria que tengamos, ¿no? En el país. Muy bien. Siguiente punto que menciona, las estaciones de transferencia, manejo y control de residuos. También, ¿no? Estas empresas que se dedican a prestar lo que es los servicios, ¿no? Las EORS, comúnmente llamadas, empresas operadoras de residuos sólidos. Y lo forestal también, ¿no? Lo forestal también está ahí. Todas las industrias variadas, como les digo, el Perú como tal tiene diferentes clases de industrias. Hemos copado la mayoría de industrias, lamentablemente extractivas nada más, más no productivas. Pero como tal, no tenemos ese campo de acción con respecto a lo que es un supervisor ambiental. Siguiente, también dónde va a entrar este supervisor ambiental, también va a entrar en el rango de investigación. También el supervisor ambiental puede hacer investigación, claro que sí, como tal. La ingeniería ambiental, y ya me voy un poco más abocado a lo que es la carrera como tal, también de ingeniería ambiental, y tienes que utilizar como tal mecanismos, ¿no? Para encontrarle una solución a determinados problemas, y en este caso a problemas ambientales. Investigar para esto es necesario. Muy bien. A ver, acá hay una acotación. El supervisor ambiental es el encargado de hacer cumplir el plan de gestión ambiental aprobado y que se encuentre en el expediente técnico. También. Vamos a hablar acerca de el PMA también, el plan de manejo ambiental. También vamos a hablar de eso. Acá nos estamos olvidando de algo importante también. Si bien es cierto, hemos mencionado sectores tanto privados, también hay que tener en cuenta que el supervisor ambiental está también ligado a gobiernos nacionales, no gobierno del Estado, como son el caso de municipios, tanto distritales, también municipios provinciales, gobiernos regionales y bueno, obviamente, ¿no? Los gobiernos sectoriales, ¿no? Que está dado por ministerios. Ahí también como tal hay áreas de gestión ambiental. Muy bien. Sí, ¿qué metodología básica necesita un supervisor ambiental? También lo vamos a ver. En estas 6 clases que tenemos, vamos a ver qué es lo que necesita, ¿no? Un supervisor ambiental. Acá otra pregunta menciona, ¿los gobiernos locales también tienen un área ambiental? Sí. Desde los municipios distritales, como les había mencionado, ¿no? Hasta los órganos gubernamentales, que son los ministerios. Como una experiencia propia, este servidor como tal también, ¿no? Fue parte de la gestión ambiental de una municipalidad distrital. Ahí como tal también se ve lo que es la gestión ambiental. Muy bien. Industrias, ya lo habíamos mencionado, y un punto muy importante, ¿no? Que es lo que vemos el boom ahora en estos tiempos más que todo. Ya se veía desde antes, pero ahora ha agarrado más fuerza, ¿no? El tema de las consultoras ambientales y organizaciones no gubernamentales.
como tal, ¿no? Tú como profesional abres tu consultoría y ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a realizar servicio. En este caso, diferentes servicios que te pida tus números de clientes que tengas, según lo que tú puedas realizar, ¿no? Lo que está como tal enmarcado en las actividades y tus alcances de tu consultora ambiental. Muy bien. ¿Hasta este punto alguna duda, una consulta que se tenga? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta que se tenga? ¿Algún ejemplo sobre esas consultorías ambientales? Sí, hay bastantes. Por ejemplo, estas consultorías que se realizan el servicio de realizar lo que son estudios de impacto ambiental. Como tal, hay consultorías también dedicadas a esto. Consultorías dedicadas también a lo que son monitoreos ambientales. También hay consultorías de eso. Consultorías también ligadas a lo que es realizar lo que es campañas, ¿no? Campañas de RAI, campañas de reciclaje, entre otras. También hay consultorías. ¿Sí? En las convocatorias laborales de supervisor ambiental piden tener bachiller. Va a depender netamente de la organización, ¿no? Ahí como tal le emiten lo que es el MOF para este puesto, ¿no? De supervisor ambiental y ahí van a poner los requisitos mínimos para poder, primeramente postular y tener los requisitos para ser supervisor ambiental. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta que tengamos? Continuamos. Muy bien, un concepto importante para lo que es la gestión ambiental. Tenemos acá la ecología. A ver, ¿alguno que pueda mencionar qué es la ecología como tal? ¿A qué se dedica la ecología? ¿Alguno? A ver, por el mensaje o también por el chat como tal. Lo puedo escuchar. Exacto, ¿no? Como menciona acá, la interacción que va a tener el ecosistema entre sus seres vivos y cada uno de sus componentes. Como tal, en el hábitat donde tenemos, existen diferentes clases de ecosistemas. En cada uno de esos ecosistemas hay seres vivos. La interacción que hay tanto entre seres vivos con otros seres vivos y los seres vivos con los componentes ambientales me va a dar, como en este caso, la ecología, ¿no? Ahora, los ecosistemas van a estar dados por componentes abióticos y componentes bióticos. Y están dados por componentes que tienen vida, ¿no? Los componentes bióticos. Ahí tenemos, ¿no? La comunidad, la población, las especies, los organismos, y ahí tenemos las bacterias, los seres humanos, entre otros. Un poco de concepto como tal, ¿no? Hay que tener en cuenta de que si no hubiera habido esta interacción también, no hubiera habido propiamente una degradación también del medio ambiente. Es una interrelación también. Si bien es cierto, el ser humano aprovecha sus necesidades de cada uno de estos recursos que le brinda el medio ambiente, pero eso también genera un consumo, ¿no? Y eso genera un impacto también. Muy bien. Muy bien, un concepto muy importante. A ver, la contaminación ambiental. A ver, ¿qué es la contaminación ambiental para ustedes, compañeros? A ver, los escucho. Los escucho, también los leo. A ver, contaminación ambiental. Muy bien. Agradezco la participación de cada uno de ustedes. Ya somos en el aula 114 personas. Muchas gracias a cada uno por su participación. Esperemos continuar con este número tan grande, ¿no? En las siguientes clases que tengamos. Muy bien, acá tenemos el comentario de la señorita Yanela, que es la concentración por exceso de algún componente ajeno al ecosistema. También como tal, ¿no? Esos componentes pueden ser sustancias, energía u organismos extraños, ¿no?
¿Qué es lo que va a causar? Va a causar un desequilibrio, no va a estar equilibrado como tal la ecología en ese ecosistema. Eso me va a generar como tal la contaminación ambiental. Ahora, ¿de cuántos factores me va a dar la contaminación? ¿En qué se va a desglosar? En contaminación natural, contaminación antropogénica, producida netamente por el hombre, la contaminación biológica, producida por agentes bióticos, contaminación física, por un agente físico externo al ecosistema, y bueno, la contaminación química, ¿no? Que se da por productos netamente químicos que puede darse debido a actividades que se realizan cerca de ese ecosistema. Muy bien. La contaminación es el impacto negativo que generan los desperdicios. Obviamente, los impactos negativos que generan los impactos, ¿no? Sobre estos componentes ambientales. Y los impactos están relacionados con estos aspectos, relacionados con la actividad. No solo del hombre, porque también hay actividades propias también de algunos seres vivos, unos animales que también van a generar impactos en la naturaleza. Pero no son tan significativos, no hay un punto clave. En cambio, el ser humano genera más impactos significativos. Sí, señor Miguel, lo escucho. Sí, también podría estar la contaminación nuclear o está dentro de la química o física. Sí, también, claro. Ten en cuenta que la contaminación nuclear también se da por tema, componentes químicos, ¿no? Pero en este caso no tenemos como tal tanta contaminación nuclear en el Perú porque como tal no tenemos un reactor nuclear o una planta de procesos nucleares. Iba a hacerse una hace años en Puno, pero no se realizó hasta el día de hoy. Pero En sí otros tenemos en países Guarangal, creo, ¿no? En Guarangal también hacen productos nucleares, en medicina, en la industria. es recesivo esos productos que generan ahí. No es como tal, como les digo, no tener una planta de energía nuclear, por ejemplo, que esto como tal sí genera, ¿no? Impactos mayores. Ok, muchas gracias. Bien, daño al ecosistema, perfecto. También hay contaminación sonora. Sí, también hay contaminación sonora. Pero esto más que todo es producido ¿por qué? Por una contaminación antropogénica. ¿Quién genera la contaminación, el ruido excesivo? También por las actividades propias del hombre. Muy bien, contaminación natural, por ejemplo, la que generan las emisiones de los volcanes activos, también como tal, ¿no? Al momento de que, como tal, esos volcanes se activas, también ingresan a fuentes de agua naturales o artificiales y también generan una clase de contaminación. A ver, acá mencionan otro comentario, nosotros cumplimos en reciclar, en contaminar lo menos posible, pero no existe acciones a nivel gubernamental. La descontaminación de los plásticos. Hay una gran verdad acerca de la acción, ¿no? Pero vamos a verlo más que todo más adelantito en lo que son las problemáticas ambientales que tenemos. Es uno de los países con mayor contaminación. Esperemos no llegar a un punto donde seamos el país con más contaminación, ¿no? Como ya ha habido el caso de que somos el país con los peores conductores y con la más alta tasa de índice de autos en mal estado que generan gran cantidad de smog. Y esto genera también una clase de contaminación, ¿no? Contaminación a qué componente? Al aire. Entonces, como tal, sí, yo sé que hay bastante que mejorar en el Perú, sí, hay bastante que mejorar en materia de conciencia ambiental, una palabrita muy importante que también lo vamos a hablar más adelante acerca de las problemáticas ambientales que tenemos en el país. Muy bien. Sigamos. Muy bien, lo que siempre hemos querido tener un desarrollo sostenible, ¿no? Estar siempre desarrollándonos de manera sostenible, que no nos desarrollamos por un lado, pero no afectamos en gran medida a nuestros ecosistemas que tenemos. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos? En este caso, por este organismo. A ver, que me digan de esta banderita, ¿a qué organismo pertenece? A ver.
A ver, exacto, no, es la ONU, las Naciones Unidas. No, no es la UEFA, no es la UEFA. Es las Naciones Unidas. Son los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. A ver, en un mundo sostenible deberíamos tener estos objetivos. ¿Cuáles son? El fin de la pobreza, que no haya más pobreza en el mundo, erradicar. En unos estudios se mencionó antes de la pandemia, ojo con esto, que en el Perú como tal ya se había erradicado la pobreza extrema, como tal, antes de la pandemia, ya después de la pandemia fue otra historia. Erradicar el hambre del mundo también, el hambre cero, está directamente relacionado, ¿no?, con el fin de la pobreza. Tener salud y bienestar en cada una de las personas que habitan en el mundo, tener también una educación de calidad y que todas la reciban como tal, no solamente las clases altas. Bueno, la igualdad de género ya se está haciendo poco a poco, ya hay como tal una igualdad de género y la misma oportunidad para ambos géneros. Poco a poco se está luchando, se está lidiando con este objetivo. Agua limpia y saneamiento. También, bueno, acá en Perú estamos un poco flojitos con este objetivo. El séptimo objetivo, energía asequible y no contaminante. Como tal se está cumpliendo, ¿no?, con esto. Generar más energía limpia, energía renovable que tengamos. Octavo objetivo, el trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, también acá como tal en el país estamos efectuando mejoras, ¿no?, acerca del trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura. Como les había mencionado al principio, somos un país de origen extractivo, netamente. Extraen todos los recursos, pero lamentablemente no tenemos la capacidad instalada para poder convertir cada uno de esos recursos acá en este país. ¿Por qué motivo? Bueno, eso ya son temas políticos. 10. Reducción de las desigualdades, netamente también ligado con el objetivo 5, ¿no? Igualdad de género, también reducción de las desigualdades, igual de oportunidad para todos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Acá como tal el Ministerio de Vivienda ya puso su parte como tal, creando estas viviendas sostenibles, sustentables, que como tal tienen diferentes buenas prácticas ambientales dentro de ellas, ¿no? Desde su construcción hasta su fase de operación. Como por ejemplo, ¿no?, que se ha reutilizado el agua para ejecutar esta construcción, también al momento de ejecutar la construcción, reciclaron cada uno de los productos que se tenía, también la generación de energía dentro de estas viviendas son de energía renovable, entre otros, ¿no? Que como tal el Ministerio de Vivienda ha puesto un poco de su parte, incluso también promueve a cada uno de los pobladores de este país que realicen esta compra, porque como tal te dan un bono que se llama este bono verde cuando compras una vivienda sostenible o sustentable. Bueno, este monto difiere en base a cuánto te vale el monto de tu vivienda, pero como tal, ¿no? Es un mecanismo que tiene como tal el Ministerio de Vivienda en coordinaciones con el MINAM también para que se pueda dar, ¿no?, este objetivo de estas viviendas sostenibles. Claro que bueno, obviamente el precio de estas viviendas no es muy barato y bueno, una cosa va con la otra, ¿no? Punto 12, producción y consumo responsable. Esto ya va ligado netamente a un acto más de la persona, ¿no? Realizar un consumo responsable, no agotar todos los recursos que tengamos, no despilfarrar los recursos. Tener una capacidad controlada de consumo. Pero bueno, ahí también ya depende netamente de cada uno, ¿no?, de su cultura ambiental que tenga. 13, acción por el clima. Este punto sí está bien crítico, a ver, como tal. Y si se dan cuenta, todos los veranos ahora va cambiando. Y se tiene como tal, según el Senami, menciona de que para este verano que se viene, nos viene uno de los veranos más calurosos como tal, debido también al cambio climático que se ha dado. ¿Qué es el cambio climático? También lo vamos a ver en estas sesiones que tenemos. Muy bien. Siguiente objetivo, vida submarina. Como tal, ¿no? Dejar que la vida submarina se desarrolle, no contaminarla y
que todas las especies como tal cohabiten y coexistan en ese ecosistema de la fauna marina. Vida ecosistemas terrestres también, al igual que en la vida submarina también, ¿no? En ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, en este caso sí tenemos mucho que trabajar. Y por último, alianzas para lograr los objetivos. Tenemos que tener alianzas estratégicas con diferentes órganos gubernamentales, ¿no? E incluso también recibir apoyo externo, también es bueno, no hay ningún problema. ¿Para qué? Para poder lograr cada uno de estos objetivos realizados previamente. Muy bien. ¿Alguna duda, consultas a este punto con los objetivos del desarrollo sostenibles dado por la ONU? Bueno, que se tiene y se espera que se cumpla como tal en cada uno de los países. Disculpe, ¿será sostenible en el tiempo? Porque hablar de sostenibilidad me imagino que puede ser durante un tiempo determinado. Yo podría decir que podría rehacer algunos objetivos ahí. Sí, como tal, se ha trazado como tal objetivos, no diría imposibles, pero objetivos que requieren mucho trabajo. Pero como tal, eso es la sostenibilidad, ¿no? Realizar actividades sin degradar netamente el espacio donde vivimos. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tengamos? ¿Dudas? ¿Acotaciones? ¿Los escucho o los leo? ¿Sí? ¿Todo claro? La reducción de emisiones. ¿Cómo vamos a hacer la reducción de emisiones? También lo vamos a ver en nuestra clase de límites máximos permisibles y valores máximos admisibles que se va a dar. Y también cómo controlamos la calidad de este componente ambiental del aire. ¿Con qué? Con estas ECAs. También lo vamos a ver, también lo vamos a ver en una de las clases de estas 6 sesiones. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta que tengamos? Buenas noches, yo tengo una consulta. Sí, me escucho. Usted menciona en la ONU que cada eso de los 17 objetivos, mi consulta es de que si cada país tiene estrictamente necesario cumplir estos objetivos o simplemente es como una idea que lo ha planteado la ONU. Es como una idea que lo plantea las Naciones Unidas. Como tal, el Perú pertenece a ese grupo de Naciones Unidas, sí pertenece, ¿no? Entonces, como tal, refiere a una guía de básicamente en qué podría definirse tu política nacional ambiental con respecto a tus objetivos, ¿no? Ya, gracias. Perfecto. Continuamos. Muy bien, ahora entramos ahora sí a los problemas ambientales. A ver, ¿qué es un problema ambiental? A ver, alguno que tenga un concepto previo acerca de estos problemas ambientales. A ver, ¿los escucho o los leo? ¿Ya? Es un buen ejemplo, la tala de bosques. Deforestación, muy bien. Desertificación, sequías, inundaciones, muy bien. ¿Qué es lo que vemos en esa imagen como tal? Vemos un problema ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos impactado un componente ambiental. A ver, ¿cuáles son los componentes ambientales para ir ya desglosando acerca de estos problemas ambientales? Los componentes ambientales son los siguientes, ¿no? Es el suelo, es el agua, es el aire y los recursos naturales, que se dividen en ¿qué? En flora y fauna. Y la mayoría de recursos que tenemos también.
Muy bien, recuerden que como les había explicado al principio, el ser humano como tal necesita satisfacer las necesidades que tiene. Entonces, al momento de satisfacer sus necesidades y por un consumismo extremo, degrada directamente cada uno de estos componentes ambientales, generando impactos ambientales significativos, ¿no? Como es el caso que menciono. La tala desmedida, la contaminación que se da a los suelos, al aire, al agua, también el consumo excesivo de especies marinas, el consumo excesivo de especies animales, todo eso como tal, ¿qué nos va a dar como resultado? Una problemática ambiental. Entonces, como tal, ¿qué es lo que hace en este caso? Ya, bueno, ya abocándome un poco también, creo que, bueno, netamente la ingeniería ambiental se da y está ligada netamente a estos problemas ambientales, ¿no? Así como carrera, como este puesto de trabajo supervisor ambiental también está ligado a esto, ¿no? A combatir directamente estas problemáticas ambientales que hemos visto como tal en cada uno de estos impactos generados, ¿no? Debido a la necesidad que tiene el ser humano de satisfacer, en este caso, debido a las actividades que realiza o debido a lo que está extrayendo, ¿no? Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda o una consulta que se tenga? A ver, acá hay una consultita. Mencionan, ¿no? Deforestación es igual decir pérdida de bosque. A ver, deforestación es directamente que ya no haya en ese grupo en una especie determinada, ¿no? Ya no hay una especie. Ya. Si fue una alameda, por ejemplo, ese ecosistema, ya no vamos a tener ese gran recurso que era el recurso de flora, ya no se va a dar en este caso. Esa es la deforestación. Obviamente que si hay una deforestación va a haber pérdida del bosque. Entonces, son conceptos similares, ¿no? Debido ligados a los mismos problemas ambientales que se dan, debido a una actividad que se genera. A ver, acá mencionan otra. Muchas empresas deforestan bosques primarios. Sí, también como tal se deforesta. Lo que hacen que deforestan como tal es que lo que pasa es que debido a la construcción masiva que estamos teniendo como tal, también debido al centralismo que tenemos, la necesidad de expandirse ha denotado que sacrifiquemos, entre comillas, sacrifiquemos estas áreas verdes para crear mayor construcción, mayor cemento. Como decía un punto, ¿no? Cambiar bosques por cemento. ¿Para qué? También para la necesidad del hombre. ¿Qué necesidad? La necesidad de vivienda. Buenas noches, tengo una consulta. Sí, dígame. ¿El problema ambiental se refiere netamente a actividades antrópicas o puede ser causado por fenómenos naturales, como los incendios forestales, por ejemplo? Mayormente las actividades antrópicas está reflejado en un, digamos, 90% de las problemáticas ambientales, en contraste a las actividades naturales que se puedan dar, debido netamente, ¿no? A la gran necesidad del ser humano de satisfacer cada una de sus necesidades. A ver, acá hay otra consulta que menciona por la frontera agrícola también. Ujú. Una problemática ambiental se podría considerar a la ganadería también, ¿no? Pero también, ¿por qué se da la ganadería? Porque también necesitamos satisfacer la necesidad del hombre del consumo de especies, diferentes clases de especies, ¿no? Especies porcinas, especies de aves, entre otros. Derrame de petróleo por el dátem del Marañón también es una problemática ambiental. La tala de especies maderables genera la deforestación también. ¿Por qué también talamos estas especies? Para la necesidad del ser humano de construir, ¿no? Construir equipos de madera. ¿Qué contraindicaciones tiene la reforestación con monocultivos? A ver, netamente lo que se debe hacer siempre, si bien es cierto, degradamos un área verde para hacer la ejecución de una construcción, debemos ejecutar siempre una reforestación en otro punto, ¿no? En otro lugar donde no exista, no haya como tal una área verde.
Eso es lo ideal que debería darse. Los incendios forestales como tal se producen por las temperaturas elevadas. Mayormente cuando llegamos a una temperatura elevada, mayor a 40 grados centígrados, por ejemplo, que se ha dado casos, acá, bueno, no hemos llegado aún a ese punto, mayor a 40, y directamente por por la interacción que sufre esta temperatura con los rayos solares, con vegetación seca, se da en este caso que se inician los incendios forestales. Y como hay bastante vegetación seca, esto genera un incendio en cadena y se da como tal estos incendios forestales. Muy bien, continuamos. A ver, y una pregunta del millón. ¿Cómo solucionamos estas problemáticas ambientales? A ver, ¿cómo creen que debamos solucionar estas problemáticas ambientales? A ver. Sí, señor Guino, lo escucho. Buenas noches. Uno sería así la reforestación, sembrando árboles. Acá, por ejemplo, en la selva, hay un proyecto que están haciendo. Los niños del colegio están sembrando un árbol. Donan un libro y se le regala un árbol. Perfecto, ¿no? En este caso son mecanismos y actividades ambientales que tenemos ¿para qué? Para mitigar cada uno de estos impactos ambientales generados, ¿no? En este caso, la política de reforestación que se está teniendo. Realizar, ¿no? La implementación de nuevas áreas verdes que se tengan en un lugar aislado, desolado. Muy bien. A ver, acá hay acotaciones. Mayormente es generado por la acción del hombre, obviamente, ¿no? La gran mayoría son generados por la actividad propiamente del hombre. Claro, directamente se tiene que mitigar el daño. Sí, a ver, la señorita Yanela menciona, creando e investigando sobre nuevos métodos de mitigación. Perfecto. Por eso tenemos como tal tener una correcta educación ambiental y proveer de esta educación a las siguientes generaciones futuras y como tal crear una conciencia ambiental en cada uno de estas nuevas generaciones. Sí, señor David, lo escucho. Buenas noches. Buenas noches. También se puede considerar la reutilización de los desechos biológicos, que muchas veces lo amontonan, lo desechan en los ríos. Eso también se puede reutilizar como abono para mejorar. Sí, muy interesante esa acotación. Sí, como tal, se puede reutilizar cada uno, pero si ejecutamos una correcta segregación. ¿Cómo vamos a ejecutar esta correcta segregación? En base a un código de colores que nos da una norma técnica peruana y realizando una correcta gestión integral de los residuos sólidos. También vamos a ver acerca de gestión integral de residuos sólidos, también lo vamos a ver en nuestra clase número 6, ahí vamos a abordar acerca de esta gestión integral de residuos sólidos. A ver, acá el señor Gino menciona crear conciencia ambiental desde los colegios, perfecto, para que esta nueva generación tome conciencia para el bienestar futuro, perfecto, ¿no? Esto es como tal una buena actividad que realizas, ¿no? Realizar desde los cimientos de tus generaciones más pequeñas, y ahí como tal vas creando conciencia ambiental en cada uno de estos. El señor Pedro menciona, la aplicación de ciertos cultivos alternativos también podría generar un impacto negativo. Y sí, no, ahora vemos estos GMO, productos genéticamente modificados, que como tal son especies de productos que se dan, ¿no? Una modificación en su ARN de estos productos que generan, ¿no? Estos cambios. ¿Para qué también? Para que sean más grandes, más vistosos, todo eso. También genera un impacto negativo. Señor, se menciona la política ambiental desde nivel gubernamental, con cero informales mineros, ya también ese es un sector como tal, que también, ¿no? Genera contaminación, genera problemáticas ambientales, el sector minero.
y el control de las concesiones. Perfecto. Muy bien, acá ya adelantó la norma técnica de el correcto código de colores, nuestra norma técnica peruana 900-058-2019. Ahí como tal vamos a abordar también qué es lo que menciona esta norma técnica, también lo vamos a mencionar. En un apartado de lo que es gestión ambiental para el desarrollo sostenible, vamos a ver también acerca de esta norma técnica peruana, ahí también abordando la gestión integral de residuos sólidos. Muy bien. Sí, señorita Raquel, le escucho. Ingeniero, una consulta. ¿Qué técnicas de mitigación que usted conozca son más utilizados, por ejemplo, para el sector minero? Netamente lo que ellos hacen primeramente es realizar, ¿no?, su estudio de impacto ambiental. Y en ese estudio de impacto ambiental, ahí está como tal sus medidas de mitigación, de acorde al alcance de cada una de sus actividades. Por ejemplo, ¿no?, uno de estas actividades para ver el control, más que todo, y el seguimiento, son los controles ambientales periódicos que tienen que realizar a cada uno de sus componentes ambientales. Ese es un punto. Luego ya, claro, cada una de las actividades destacadas en sus controles operacionales, dado en su matriz de aspectos e impactos ambientales, deben ser reflejadas también, ¿no?, en su programa ambiental que tengan ellos, con sus diferentes actividades que se tengan. Ingeniero, disculpe, y en cuanto a tecnologías de mitigación, ¿qué tipo de tecnologías se podrían implementar o realizar, por ejemplo? Dependiendo del tipo de contaminación que sea. Por ejemplo, ¿no?, si tenemos contaminación por lo que son efluentes peligrosos, una gran tecnología que podríamos implementar sería una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto como tal es un proceso químico en las cuales vamos a poder recuperar esta agua contaminada, ¿no?, mediante varios procesos químicos que al final van a dar un agua residual aprovechable, ¿no? Obviamente no va a ser aprovechable para el consumo, pero va a ser aprovechable para diferentes tipos de actividades. Bueno, también en mecanismos también de control para emisiones, podría ser este caso las chimeneas, ¿no?, que en este caso hacen un proceso también que mitigan estas emisiones, primeramente las condensan, y este líquido condensado, mediante también un proceso que se da a base de mecanismos químicos, también libera la cantidad del pH, dándole un pH neutro, y ya no pueda contaminar netamente la atmósfera. Muy bien. ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, vamos leyendo los comentarios. Podremos reducir estos problemas ambientales en Perú, pero si los grandes países como China y Estados Unidos son los grandes contaminadores mundiales, no están asumiendo sus compromisos en el Tratado de Kioto. Bueno, siempre va a haber intereses. Solamente eso puedo mencionar. Y la señorita Daniela menciona, ¿no?, ¿y qué solución se podría plantear para zonas que están más aisladas o de difícil acceso, como gente que vive en los cerros? En este caso, las personas que viven en las comunidades altoandinas como tal, debido a que no tienen una capacidad instalada mayor, los grandes impactos que generan ellos no son significativos, por así decirlos. E incluso me podría mencionar de que ellos como tal realizan actividades con un impacto menor, e incluso ejecutan buenas prácticas para la reutilización de algunos productos o algunos componentes. El señor José menciona, ¿hay lista de asistencia? No, como tal, ahí la coordinadora le va a dar alcance a esto. El señor Pedro menciona, en algunas comunidades costeras están usando plantas desalinizadoras para su abastecimiento de agua potable. ¿También genera algún tipo de impacto esta acción? Netamente,
Si se está realizando un proceso natural utilizando plantas que van a ejecutar la extracción de la sal del agua marina y estás aprovechando el agua de mar, no generarías mayor impacto más que el remanente que vas a tener de este proceso, ¿no? Vas a tener como tal el remanente de la sal, que obviamente para que no genere un impacto mayor, puedes de nuevo disponerlo dentro del mar, porque como tal es propiamente el producto del mar. Muy bien. Y sí, por último, el comentario de la señorita Raquel, planteamos para mitigar, hace falta educación ambiental en las nuevas generaciones. Perfecto, sí estoy de acuerdo con usted. Pero ellos hoy tienen el derecho de gozar un ambiente sano, no solo en el futuro. Sí, recuerden de que como tal, lamentablemente, ¿no? Nuestras generaciones están sufriendo por cada una de las malas prácticas ambientales que hemos venido realizando en el transcurso de estos años, lo cual genera obviamente, ¿no? Que nuestra descendencia sea la más perjudicada. Esperemos que no sea así. Estamos teniendo cambios muy drásticos con respecto a los componentes ambientales que tenemos. Esperemos que esto cambie como tal porque no se va a creer que en algún momento llegue el punto donde que ya no, la Tierra va a ser inhabitable, ¿no? Que es lo que menos se quiere. Acá el maestro menciona, si se generaría, el mar se contaminaría. No se contaminaría porque la composición que tiene el mar en sus 70% de todo el mundo que es como tal, se va a ver afectada solamente por una poca concentración de sal, que también es propiamente asimilable por las algas que están dentro de este mar. Entonces generaría un impacto menor, no digamos que no genera un impacto, no genera ningún impacto, generaría un impacto menor, pero no sería tan significativo, porque netamente se está realizando la recirculación de este proceso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, consultas a ese punto? Acá, por ejemplo, acá el señor Pedro tiene una mejor solución. Esa sal se puede procesar para el consumo humano, ¿no? Que también se hace, ¿no? Esa sal como tal se ejecuta un proceso para hacer la sal yodada. Le meten yodo a la sal y ya como tal se puede, ¿no? Realizar para el consumo humano. Pero si cumple también los estándares de calidad, porque también hay estándares de calidad también que tiene que cumplir para el consumo humano. Sí, señorita Raquel, escucho. Ingeniero, disculpe una consulta. La parte de tecnologías de mitigación se va a tocar de manera un poco más específica más adelante o solamente se va a tocar en esta oportunidad. Como tal, se está abordando en cada una de las consultas que hacen ustedes. Obviamente, realizar todo el resumen en 6 clases de lo que es como tal el curso de supervisor ambiental es un poco tedioso, ¿no? Va a quedar como tal herramientas un poco desfasadas, pero como tal te he mencionado, ¿no? Algún tipo de mecanismo, ¿no? De tecnologías que utilizas para realizar esta mitigación. El señor Ronaldo menciona, en el norte del Perú, en zona rural, se está haciendo uso mucho de biodigestores en vez de letrina, ¿ve? Es una buena práctica. En un simple pozo, ¿qué tan eficiente es eso? A ver, biodigestores. El principio de los biodigestores es de que estos residuos orgánicos como tal van a ser reaprovechables. ¿Mediante qué? Mediante la producción de lo que es el biogás. Este biogás como tal puede servir también para otros procesos, para otras actividades de estas personas. Entonces, como tal, esto es una buena práctica que también se realiza. Muy bien. Continuamos. Acá lo que había mencionado, ¿no? Netamente una problemática ambiental va a estar ligado siempre a un impacto ambiental.
A ver, ¿a qué se refiere un problema ambiental? Es cuando uno o más elementos se interrelacionan entre sí en el sistema ambiental. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a generar un deterioro en directamente cada uno de los procesos que tiene en este ecosistema. Y obviamente, ¿en quién va a repercutir esto? ¿En quién va a repercutir principalmente la problemática ambiental? Va a ser directamente en el ser humano también. O sea, es tan irónico que lo que produce, o sea, la problemática que produce el ser humano también le causa efectos al ser humano. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esta problemática? Porque se generan los impactos ambientales. Los impactos ambientales va a ser como tal el cambio que se va a dar, ¿no? De manera negativa a un componente ambiental, ¿no? En este caso, ¿no? La contaminación del suelo, contaminación del aire, contaminación o la degradación de especies de flora y fauna, entre otros. Muy bien. Acá tenemos una categorización, ¿no? De lo que es las problemáticas ambientales. Tenemos la caracterización según su origen, según su escala geográfica, según su escala temporal o según su sistema económico. Estas 4 características se van a desglosar en cada uno de estos puntos. A ver, según su origen, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Puede ser de origen natural, de origen antropogénico, que es originado por el ser humano, de origen rural o de origen urbano. También está cimentado en base a sectores. Según su escala geográfica, puede ser local, regional, ya es un poco más amplio, nacional, ya es un país, o globales. Es una problemática global de todo el planeta. Según su escala temporal, ¿a qué se refiere? Una corta duración, larga duración, o es incluso una problemática permanente. Esto va a referir directamente al sitio donde nos encontremos. Y por último, según su sistema económico, de países desarrollados o de países en vía de desarrollo. Este concepto se cambió porque antes como tal se mencionaba, ¿no? Países tercermundistas, le decían. Pero obviamente esto sonó un poco discriminatorio, ¿no? Tercermundista, o sea, no, obviamente no somos un país del tercer mundo. Son países en vías de desarrollo que están desarrollándose poco a poco. En contraste con los países desarrollados, que irónicamente los países desarrollados van a tener mejor control ambiental en contraste a los países en vías de desarrollo. Muy bien. ¿Alguna duda, consultas a este punto? Disculpe, ese esquema, esa clasificación, ¿de qué autor o libro, por favor? Ya, como tal, al último voy a pasar la bibliografía. Le faltó añadir en esta parte. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Creo que puede poner otro o basta ya con esa clasificación. Creo que está todo el problema ambiental. ¿Qué cree? Está de lo más conciso, ¿no? Mayormente, según esas 4 clasificaciones. Como tal, puede haber más clasificaciones, claro. Recuerden de que como tal puede haber diferentes clases de autores, pero como tal, todo va a referir directamente a lo principal, que serían las problemáticas ambientales. Muy bien, continuamos. Muy bien, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de problemas ambientales a nivel global. A ver, ¿qué tenemos acá? El calentamiento global, ¿no? Como tal, la temperatura ha ido variando y variando de manera significativa en alza. Ya como tal, vemos los veranos que son cada vez más sofocantes, la temperatura está aumentando. Esto como tal es un problema a nivel global, porque no solamente lo vivimos nosotros, lo vivimos también a nivel mundial. Se está viendo temperaturas extremas, incluso en algunos países. ¿Eso debido a qué es? Al cambio climático.
Vamos a hablar de cambio climático también en cada una de estas sesiones, también vamos a hablar de cambio climático. Muy bien, el siguiente problema ambiental a nivel global, el adelgazamiento de la capa de ozono. Se interrelaciona un poco con la primera problemática, ¿no? Es como una causa-efecto. La causa sería el adelgazamiento de la capa de ozono y esto me va a generar el calentamiento global. También lo vamos a ver más adelante en lo que es el cambio climático como tal. Pérdida de la biodiversidad también se da. Como tal, estamos teniendo especies incluso que se están llegando a extinguir por el sobreconsumo que se está dando, ¿no? Como tal, la caza indiscriminada, o también el cambio en el hábitat de estas especies, tanto de flora y fauna. Como tal, el cambio hace que estas especies como tales no logren una correcta adaptación y mueran. Y como tal, si queda solamente una especie como tal, esa especie ya está extinta. Deterioro de los ecosistemas, esto también es a nivel global. Se está viendo también diferentes clases de ecosistemas degradados. ¿También por qué? Obviamente por las necesidades del hombre. Necesidades de cubrir, en este caso, la vivienda o alguna otra necesidad que requiera. Siguiente, agotamiento de recursos naturales también se está dando, obviamente porque si se está solamente generando extracción y solamente extracción de estos recursos, obviamente va a haber un momento en que se van a agotar. Hay que tener en cuenta que sí, es verdad, tenemos recursos renovables y no renovables, pero ¿qué pasa con estos recursos no renovables? Va a llegar un punto como tal donde ya no va a haber escasez de estos recursos. Y por último, pérdida y degradación de los suelos, obviamente, ¿no? Como tal, cuando ya hay una contaminación masiva de estos suelos, va a variar directamente sus características de su composición, tanto física como química. También lo vamos a ver, también tenemos una clase abocado a la que es contaminación de estos tres componentes. Contaminación de suelo, agua y aire. Muy bien, ¿alguna duda, consulta hasta ese punto? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, acotación? Y continuamos. Lo que había mencionado, ¿no? El calentamiento global. Es una problemática que vamos a tener comúnmente ahora, debido a que al incremento del promedio de la temperatura global que tenemos, ¿no? Esto como tal es uno de las causas que se produzcan lo que preguntaron hace un momento, el tema de los incendios forestales. Se dan cuenta que al final incluso las problemáticas ambientales producidas por actividades de la naturaleza, entre comillas, en resumen, fueron también generadas por el hombre debido a la contaminación masiva que hizo la atmósfera y generó la degradación de la capa de ozono. Entonces, como tal, estamos viendo, por eso le mencionaba que un 90% son debido a actividades propias del hombre. Esto como tal, vamos a verlo más adelante así de lleno, acerca de qué es el efecto invernadero, cuáles son los gases de efecto invernadero, qué es lo que pasa, que se da el calentamiento global, por qué, en este caso, la degradación de la capa de ozono tiene que ver directamente con el calentamiento global, entre otros. Vamos a verlo en nuestra clase más a fondo de cambio climático. Muy bien. Como les había mencionado, ¿no? El adelgazamiento de la capa de ozono es lo que va a causar principalmente, ¿no? Calentamiento global, ¿no? El adelgazamiento de la capa de ozono, obviamente, ¿por qué se adelgaza la capa de ozono? Debido a la producción masiva de emisiones que se dan de las diferentes clases de actividades que genera el hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La industria, la minería, entre otros, el parque automotor, todo eso genera como tal la degradación de la capa de ozono. Bien, pérdida de la biodiversidad. ¿A qué mencionamos esto de la pérdida de biodiversidad? Va a estar dado por tres factores. A ver, pérdida del patrimonio genético del germoplasma como tal,
Disminución de la capacidad de adaptación de los sistemas productivos, como les había mencionado, los sistemas que van a ejecutar ahí, van a realizar el hábitat ahí, van a perder adaptabilidad y esto va a generar su degradación. Y tercero, apropiación del patrimonio genético por países desarrollados. Es totalmente ya un tema biológico, no un tema genético como tal. Pero ¿qué va a generar? Obviamente va a generar la pérdida de la biodiversidad, porque ya como tal, esta especie va a cambiar debido a que tiene que tener nuevos mecanismos de defensa, de características propias de su cuerpo. Entonces, como tal, según lo que menciona también la ley de Darwin, supervivencia del más apto. Va a haber, en este caso, especies que no se van a adaptar y ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar esta pérdida, la pérdida de la biodiversidad. Muy bien, acá el señor Gino menciona, ¿no? Acá en la selva estamos en un calor sofocante debido a la tala de árboles. ¿Por qué también la tala de árboles tiene que ver bastante con este tema de la degradación o del calentamiento global? También lo vamos a ver en esto, pero es debido a este proceso de la fotosíntesis, voy adelantando también. Muy bien, continuamos. Ya estamos culminando ya esta primera clase. El deterioro de los ecosistemas, lo que había mencionado, ¿no? La tala discriminada que se puede dar a diferentes alamedas y bosques que se pueda dar en un determinado territorio. No solamente degradamos los ecosistemas terrestres, también degradamos los ecosistemas marinos, ¿no? En este caso, ¿a quién perjudicamos? Perjudicamos a las algas, el zooplancton y el fitoplancton también, ¿no? Directamente por los residuos líquidos que generamos, no tratados, y a dónde se vierten directamente sin efectuar un tratamiento, a las fuentes de agua, ya sea fuentes de agua artificiales o fuentes de aguas naturales. Obviamente el deterioro de los ecosistemas va a estar ligado también al desequilibrio entre las especies, ¿no? Obviamente, si ya como tal se está contaminando un hábitat de una especie, como lo vimos anteriormente, también va a haber un desequilibrio en estas especies. Va a generar un cambio, y esto va a generar también, ¿no?, el deterioro de estos ecosistemas, más que todo de la fauna. Y por último, consecuencias importantes en los cambios ambientales globales. Vimos también problemáticas ambientales globales, va a haber más, incluso problemáticas ambientales de aquí a un tiempo, si seguimos degradando como tal el ecosistema. Muy bien. ¿Hasta este punto alguna duda, alguna consulta que se tenga? A ver, los escucho. Consulta, duda, acotación. Sí, señor David, lo escucho, su mano está levantada. Continuamos. Agradeciendo nuevamente la participación de cada uno de ustedes. Tenemos 105 en sala. Muchas gracias a cada uno de ustedes por esta primera clase. A ver, acá tenemos consultas. ¿Qué opinan acerca de los que manifiestan que el calentamiento global es un mito? Bueno, son personas que creo que no viven en esta realidad o en este mundo, ¿no? Basta con ver de que ahora tenemos fenómeno del Niño cada 5 años, cuando antes era cada 20 años. Entonces, como tal, eso refiere de que algo está cambiando en el planeta, ¿no? El señor José menciona, hay lista de asistencia. A ver, bajo mi experiencia y en los otros cursos que he estado dictando, creo que no hay lista de asistencias. Como tal, solamente es visualizar la clase, ¿no? A ver, ¿alguna otra duda, consulta que se tenga? A ver, acá hay otra consulta de la señorita Raquel. Creo que la salmuera de las plantas desalinizadoras podría afectar justamente a las algas y el zooplancton, ¿no?
También como tal, hay que ver en este caso la composición de este remanente que genera en este caso la sal, ¿no? La sal precipitada. Pero como tal podríamos efectuar otro proceso para ver de que esta composición que tiene tanto química o física no genera un daño mayor, ¿no? Un impacto mayor a este ecosistema. O si no, en el peor de los casos, realizar un confinamiento. A ver, siguiente pregunta, las lluvias ácidas a raíz del incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera al precipitarse. Sí, es uno de los efectos, ¿no? Que genera en este caso, ¿no? La emisión de sustancias gaseosas nocivas a la atmósfera, estas lluvias ácidas que generan. Bien, ¿alguna otra duda, consulta, acotación? Ya en estos últimos 10 minutos finales de nuestra primera clase de supervisor ambiental. Ya, continuamos para ya ir ejecutando nuestras últimas diapositivas. Muy bien, ahora, un tema muy importante, ¿no? Debido al consumismo masivo, vamos a tener también el agotamiento de estos recursos naturales. A ver, ¿por qué se da esto? Uno, pesca selectiva e introducción de especies exóticas. Esto como tal también, ¿no? Las especies modificadas en diferentes hábitats como tal va a ejecutar una repercusión mayor en la mayoría de especies nativas de ese hábitat como tal, y eso va a generar también, ¿no? La muerte de especies y el agotamiento de estos recursos. Dos, disminución de la capa de ozono ligado al cambio climático. También la variación de la temperatura también va a afectar a algunas especies. Tercero, lo que mencionaba, ¿no? Falta de tecnologías adecuadas que asegure la no destrucción de un ecosistema frágil. Tiene que haber en este caso tecnologías, ¿no? Como lo había mencionado, que también vayan directamente sobre dónde, sobre mitigar, ¿no? El impacto de cada uno de estos componentes ambientales. ¿Para qué? Para que no haya un impacto significativo mayor, debido a un tiempo de exposición mayor. Cuarto, contaminación con materiales pesados, humo y polvo. Tanto en los tres puntos, ¿no? Puede ser por residuos líquidos, residuos sólidos peligrosos, emisiones gaseosas, que pueden ser en este caso perjudiciales para estos recursos naturales, porque ¿a dónde como tal van a ir estos residuos peligrosos, estas emisiones peligrosas? A los componentes ambientales. 5. Aumento de la temperatura global del planeta, también ligado directamente también a lo que es el cambio climático, por la degradación de la capa de ozono. 6. Disputas territoriales, ¿no? Siempre hay eso, ¿no? Hemos vivido en guerras desde el año 1900, incluso ahora estamos teniendo una guerra también en lo que es Israel, también, ¿no? Por ese tema. Antes del territorio, ahorita ya por otros factores. Muy bien. Y por último ya tenemos, ¿no? La pérdida y degradación de los suelos. Eso es un punto muy importante porque como tal va a generar, en este caso por la contaminación masiva, va a generar una degradación en la composición de este suelo. Va a variar las características físicas y químicas. Ya recuerden de que un suelo como tal, para que sea un suelo fértil, va a tener un pH establecido. Si hay variación en esta composición química de este pH, como tal va a ser un suelo infértil y no va a producir nada. Y si tenemos un suelo como tal que no produce nada, también como tal no vamos a poder sembrar ninguna clase de especie. En otras palabras, va a ser un ecosistema degradado también. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna duda o una consulta que se tenga acerca de nuestro curso introductorio, acerca de supervisor ambiental? Sí, un favor. En la diapositiva anterior, lo que más me causó es sobre la tecnología. Por favor, no sé si lo puede. La diapositiva anterior. Ahí está. La tercera. Falta de tecnología adecuada que asegura la no destrucción de frágiles ecosistemas, mientras que estamos hablando de agotamiento de recursos naturales. Bueno, entiendo, por la falta de tecnología podrías tener en cuenta esto de los satélites,
sensores remotos, ¿no? Satelitales, de la cual puedo yo ver desde esa tecnología la pérdida, por eso le preguntaba, la pérdida de los bosques, y tener pues uno de ellos es un satélite, aquí en el Perú está no recuerdo su nombre, pero yo más trabajo con el ANSA. Claro, como tal son diferentes clases de tecnologías que, bueno, vamos implementando poco a poco, porque eso como tal, deberíamos tener en este caso más tecnologías, ¿no? ¿Para qué? Para mitigar cada uno de estos impactos que se pueda dar. Y para también monitorear, eso es un punto importante, el monitoreo de la biodiversidad que tenemos en un determinado ecosistema. A ver, acá hay otra consulta. Una consulta, habrá una currícula por día de los cursos a tratar. En este caso sí se pregunta directamente con la coordinadora. La otra pregunta, ¿considera que el pluricultivo es una buena práctica para la recuperación de suelos? En este caso va a depender, ¿no? Va a depender directamente de quién como tal que profesional esté viendo esto, ¿no? Recuerden que como tal también, ¿no? La recuperación y conservación de suelos también tiene que haber profesionales en esa cosa. Alguien que ha estudiado edafología incluso. Tiene que basarse en estos controles si van a ser efectivos, ¿no? Una vez que ya se cumpla estas características físicas y químicas que tiene que tener este suelo para que nuevamente pueda producir. Acá hay otra consulta. Hay algunos casos que las personas están provocando incendios, pero supuestamente pueda llover. Mira, en ese punto son creencias y también, ¿cómo le explico? La cultura es a veces un poco dispersa, ¿no? Hay para algunas personas que creen que haciendo estos rituales van a hacer de que se pueda llover, pero como tal sabemos de que obviamente la precipitación es obviamente un proceso natural en base al ciclo del agua. Tal vez también por eso, por un poco de desconocimiento, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice, ¿no? La ignorancia es atrevida a veces. A ver, otra consulta. Para la próxima clase se debería aclarar ciertos mitos y verdades acerca de la contaminación ambiental. Hay muchos temas que debatir. Sí, hay bastantes temas que debatir. Y lo difícil es acortarlo todo en el poco tiempo que tenemos para definir todos estos puntos. Pero como tal, sí, no hay ningún problema. Siempre hacemos el debate acá en clase. Estamos presos de escuchar acotaciones, dudas. Yo, incluso ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes también. O sea, esto como tal, más que una clase, es un círculo de estudios, ¿no? En este caso, yo brindo todos los conocimientos que tengo como tal. Obviamente, yo no soy un erudito, no creo conocerlo todo, no creo saber todo. Pero como tal, por eso siempre menciono que puede haber complementos que ustedes pueden denotar, ¿no? Estamos acá para aprender todos. Ese es un tema muy importante que siempre he mencionado. Acá hay otra acotación, ¿no? La idiosincrasia de algunas comunidades son algo difíciles de desarraigar, ¿no? Sí, como tal, ¿no? Es un punto muy clave, ¿no? Con respecto a este punto. La contaminación sonora en las zonas urbanas es intensa, sí, debido también a las actividades producidas por el hombre. Hay países como tales que ya en este caso han realizado han quitado los claxon de sus automóviles y esto ya genera, ¿no? Una menor contaminación. Siguiente acotación, el caracol africano como especie exótica e invasora. ¿Cómo se podría contrarrestar esta plaga ya que afecta en muchos ámbitos? En este caso se tiene que realizar un aislamiento de esta especie, ¿no? Si como tal ejecuta una degradación mayor de un ecosistema, se tiene que confinar a esta especie, ¿no? A un hábitat como tal donde no ejecute un impacto mayor. Muy bien. Y por último, señor David, sí, tiene que ver también con la normativa. Muy bien. Y como tal, ya estamos, claro, culminando esta primera clase. Ya faltando como tal 2 minutos para el término de la clase del día de hoy. Bueno, 1 minuto ya, agradeciendo su participación nuevamente.
vamos a dejar este último minutito porque hay algunos que tienen también consultas con respecto al curso, la certificación, todo eso, y bueno, también, si no me equivoco, hay un sorteo. Entonces, como tal, vamos a aprovechar este último minutito, le voy a hacer